¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos al día 415 de nuestros devocionales en tiempos de pandemia, donde gracias a Dios y según su voluntad y todo este tiempo nos ha venido guardando. Vamos a ver el día de hoy parte crucial del Evangelio, la parte más importante, ¿sí? En la historia, pero no vamos a ver la historia como tal. Ahorita les voy a explicar, les voy a decir qué vamos a leer, sino que vamos a ver algunos puntos que no siempre observamos en esta parte del Evangelio. ¿Sí? Vamos a leer Lucas capítulo 23 y vamos a leer del versículo 26 al 43. En esta oportunidad vamos a ver, ustedes van a tener ahí el subtítulo, que habla sobre la crucifixión y muerte de Jesús. Pero vamos a leer la parte de la crucifixión y vamos a ver algunos personajes que van apareciendo en esta parte de la historia. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu cuidado, tu bendición y provisión en todo tiempo, Padre. Por la salud que nos das y por la palabra que has dado en nuestras vidas para poder conocerte, Señor. Tú eres misericordioso para con nosotros, Padre, y a pesar de quienes somos, nos sigues hablando, Señor, nos sigues enseñando y queremos honrarte, Padre, con todo lo que aprendemos. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, versículo 26 hasta el 43. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Antes de seguir leyendo, es muy buena esta aclaración. Simón de Cirene llevó junto con Jesús la parte de atrás de la cruz para equilibrar un poco el peso. Jesús la estaba llevando por completo y básicamente arrastrando. Entonces, hay muchas personas que distorsionan la historia y dicen que a Jesús le cargaron la cruz. Y esto no es así, lo podemos ver en este versículo. Y ahora sí continuamos, era una salvedad adicional, un paréntesis. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, aún cargando la cruz, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos, el conocido INRI. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego viene la siguiente parte, que es ya la muerte de Jesús, que me imagino toca el día de mañana. Y vamos a ver algo interesante. Esta es la parte narrada en el Evangelio de Lucas, pero esto lo vamos a poder ver en Mateo, lo vamos a poder ver en Marcos y lo vamos a poder ver en Juan, con diferentes puntos de vista y algunos detalles que no van a aparecer. ¿Sí? Que no van a aparecer en otros libros, pero se complementan y vamos a poder ver una historia, la misma historia, contada desde diferentes puntos de vista. ¿Qué sucede aquí?
En el primer versículo de lo que hemos leído hoy día, en el versículo 26, dice, llevándole tomaron acierto Simón de Cirene. ¿Quién era Simón de Cirene? Y la narración que tiene Lucas aquí es como mencionando, perdón, a Zaqueo o al centurión, ¿no? Que eran personajes que iban apareciendo, pero eran personajes que la población judía no respetaría mucho, ¿no? Ya que ellos eran extranjeros. Pero de repente su vida cambió y quedó en el registro de la historia al ser mencionado aquí y al servir a Jesús, llevando o conllevando la cruz junto con él. Lo obligaron, por supuesto, aún, y a pesar de ello, de que haya sido llevado, esto era parte del plan de Dios. Imagínate, una persona mal vista, una persona que no tenía mucho respeto eh, por, por, perdón, no era muy respetado por las personas del lugar, por la población judía, estaba ahí para servir al Señor. ¿Por qué se le menciona? Si nosotros vamos a Marcos 15:21, vamos a ver que hay un detalle adicional y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Aquí menciona dos nombres adicionales y quizá parece coincidencia porque habría que escarbar un poquito en la historia, pero vamos a ver que, eh, que Rufo era mencionado por Pablo, ¿sí? Y tenía cierto cargo importante, y esto lo vamos a encontrar en Romanos 16:13, donde dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ya había como que un lazo un poquito más estrecho, ¿no? Parte de la historia tenía que ver con ello. Escogido, dice, por el Señor. Es una posibilidad interesante, es como que atar cabos sin tener mucha información, pero es gente que va apareciendo en la historia y que queda registrada en la historia por servir al Señor, ¿no? Ya mencionaban a Simón de Cirene y, y se podría decir que esas eran las primeras personas que iban creyendo en Jesús. Aquí todavía no está la parte en que matan a Jesús, pero hay otra conversación interesante, digamos, en la parte de arriba de la cruz. Estaba Jesús en la cruz y habían dos ladrones, uno a su derecha y a su izquierda, y el otro a su izquierda, ¿sí? Y empiezan una conversación, los gobernantes se reían, el pueblo se burlaba, los soldados se burlaban y uno de los ladrones le dice, oye, pero sálvate y sálvanos, ¿no? O sea, estaba interesado en lo que Jesús podía dar, sin embargo, no creía. Y el otro ladrón, en la condición en la que estaba, le dice, oye, tú no tienes respeto, no sabes con quién estás hablando. Nosotros, como ladrones, merecemos estar en la cruz, pero él no ha hecho nada y está aquí. Ellos eran unos marginados sociales que vivían en lo peor. La gente no podría acercarse a ellos y ellos eh, no tenían capacidad para poder hablar con gente del estrato alto, por así decirlo, ¿no? Sacerdotes, levitas, ellos no se acercaban a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no tenían amor al prójimo para poder compartirles el Evangelio. Pero quiero que rescatemos algo interesante aquí. El ladrón en la cruz no había sido bautizado, no había vivido una vida cristiana siguiendo a Cristo como sus discípulos, pero fue salvo. Jesús se lo prometió. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, imagínate, de la peor muerte vergonzosa, íbamos a estar en la peor exposición, en este caso el ladrón, iba a ser llevado al paraíso. Imagínate, cerrar los ojos, cómo será esa transición, ¿no? De muerte a vida. Nosotros debemos anhelar esta transición. Y vamos a ver en 2 Corintios 5:8 que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sí?
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ganancia por qué? Porque cuando dejemos este cuerpo vamos a estar frente al Señor. Y esa es una gran, gran ganancia. Nosotros tenemos la certeza de que esto va a suceder, conocemos al Señor. Y esto nos debe dar un gran consuelo. Y esto nos debe animar a vivir una vida entregada a Cristo. Una vida que esté dispuesta a servirle, a que cuando nos llamen, como Simón, perdón, antes de decir el nombre mal, Simón de Cirene, cuando nos llamen como él, que tengamos que hacer algo que para otros podría ser indignante, insignificante o cualquier cosa, estemos dispuestos a hacerlo por nuestro Señor. ¿Sí? Y nosotros debemos entender que lo que pasamos aquí, y puede que estemos viviendo una vida con aflicciones, estamos teniendo pérdidas, hay enfermedad, hay incertidumbre, pero todo lo que estamos pasando aquí es momentáneo, todo, y todo está siendo parte del control del Señor. Bien, y esto no se compara con el peso eterno de la gloria y lo que vamos a experimentar con Él. Y te invito a que leamos para culminar 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Esto es momentáneo. Eso es temporal. Te carga la salud, te carga el colegio, las responsabilidades, la universidad, en caso estés ahí. Te cargan algunas preocupaciones, déjaselas al Señor, porque eso es temporal. Cuando estés en su gloria, vas a ver lo hermoso que es. Y también vas a entender de lo que nos hemos salvado, que es la condenación eterna. Por gracia del Señor es que nosotros vamos a ser salvos, no por obras, como este ladrón. Es más, él estaba muriendo por causa de su pecado. Y en el último instante de su vida fue salvo. Hoy estarás conmigo. Piensa en esa transición y dedícate a servir para que le agradezcas al Señor todo lo que Él ha hecho por ti. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente miércoles.